140 días son suficientes para movilizar a toda una generación, la del 68. Los jóvenes hacen suyas las universidades, ganan las calles, llenan las plazas y los corazones también. Construyen su propio sueño. Todo comienza un 27 de julio, aquí, en el Zócalo. Todo parece terminar un 2 de octubre aquí, en Tlatelolco. En aquellos meses, en aquellos días, miles de estudiantes salen de las aulas y de ahí saltan a las calles. Así surgen los líderes del movimiento. Comprometidos con sus ideales, son jóvenes indignados por la injusticia y la represión, y en muchos casos víctimas directas de una política de Estado dura, sin concesiones. En este escenario se da la lucha, arañando el cielo de las pequeñas victorias y soportando los macanazos de las derrotas. Seamos realistas, pidamos lo imposible, gritan los nuevos apóstoles del cambio hace ya 3 décadas. ¿Qué ganan y qué pierden con el 68? Estas son sus voces. Ellos son testigos. Pisotean la Constitución, no hay libertad de palabra. No hay libertad, compañeros, de nada. No se fijan quiénes son. Nada más se baja un hombre de un coche negro muy lujoso y da órdenes y entran los tanques, entran al Zócalo, arrasan con lo que tienen. No somos guerreros, somos estudiantes. Eso somos, unos estudiantes, que el pueblo de México sepa que somos sus hijos, somos la juventud. El Consejo Nacional de Huelga está integrado por 250 representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, Chapingo y otras escuelas. Los líderes del 68 tienen entre 18 y 27 años de edad. Algunos son activistas políticos que lo mismo admiran al Che Guevara que a Valentín Campa, y muchos otros son representantes de escuelas y facultades sin militancia política. Todos buscan lo mismo, la posibilidad de un México diferente, más libre, más justo. Y sobre todo, un país que escuche a sus jóvenes y no los calle por la fuerza. Pino, ¿por qué luchaban ustedes en el 68? En primer lugar, Ricardo, ¿luchaban o luchábamos? Bueno, fue una generación, sí, fuimos una generación. Creo que tú estabas en comercio, ¿no? Sí. Entonces luchábamos. Sí. ¿Por qué luchábamos en 68? Luchamos en 68 por tener un sueño que hasta la fecha lo tenemos, de tener un México digno, un México democrático, un México donde se respeten las libertades individuales, las libertades democráticas de todos los mexicanos. Fue un movimiento esencialmente libertario y justiciero. No era un movimiento donde se tuviera la democracia como horizonte, ¿no? Peleando por la democracia. No, si revisan nuestros pliegos, nuestros puntos petitorios, ¿verdad? Nuestro pliego petitorio, verán que no mencionamos a la democracia. La democracia la ejercíamos en las escuelas. Que el movimiento de 1968 dio una auténtica la apertura del ejercicio de libertades democráticas. Una auténtica apertura para los gobernados. Pero al sistema también le sirvió el movimiento de 1968. El sistema comprendió que no podía continuar con un trato tan absolutamente vertical, violento, frente a los gobernados. Lo que hubo en México fue una experiencia muy dramática de decenas de miles de estudiantes que enfrentamos una situación extrema de lo que había sido incuestionado y todavía continúa una política priista, cínica, muy desvergonzada, que festinaba el éxito material más inescrupuloso. El 2 de octubre aquí fue un crimen en el que están comprometidos todos los funcionarios. En Tlatelolco todo cambia. En Tlatelolco se cavan las tumbas del movimiento. Es el principio del fin. En el tercer piso del edificio Chihuahua, algunos líderes del Consejo Nacional de Huelga. Los demás ya estaban en prisión.
En las escaleras, el batallón Olimpia. En las azoteas, los francotiradores. En los accesos, el ejército. En la plaza, la gente, los estudiantes. A las 6 de la tarde se escuchan los últimos Goyas, los últimos Wellums del 68. De pronto, una luz de bengala a manera de señal y las ráfagas de metralla que ahogan la voz de los jóvenes. Yo me encontraba en el centro de la plaza de las Tres Culturas, donde está el Zócalo, cuando de repente vimos que aparece una luz de bengala que sale no del helicóptero. Algunos dicen que salieron dos. Sale del helicóptero y a la salida, cuando empieza a caer esa luz de bengala, que yo lo alcancé a ver, inmediatamente empiezan a disparar los guantes blancos que estaban apostados. Yo iba acompañado de varios compañeros de la Facultad de Ingeniería. Uno de ellos me dijo, son pocos, vamos tras ellos. Eran compañeros muy fuertes, muy bien dotados, y corrió hacia ellos. Pero en cuanto vio que empezó a caer la gente, o sea, porque los guantes blancos empezaron a disparar de una manera indiscriminada. O sea, no le apuntaban a alguien, no. Indiscriminadamente empezaron a disparar. Entonces, en ese momento, un compañero, Igor y yo, lo agarramos y dijimos, vámonos, corramos. O sea, esas son balas de verdad. Había algunos estudiantes armados, por supuesto que sí había algunos estudiantes armados. ¿Se dieron enfrentamientos? Sí se dieron algunos enfrentamientos, y negar esto es también tontería, hipocresía de parte de uno. La gente dice, bueno, es que fueron 350 muertos, o fueron 200, o fueron, el gobierno dice son 38. Yo diría, bueno, son 38, pero santa madre de Dios, son 38. Y resulta que quienes cometieron los crímenes, en particular los que metieron al ejército y nos metieron a nosotros, el CNH y los manifestantes, a esta odiosa, criminal y cobarde trampa que fue el 2 de octubre en Tlatelolco, fue la Secretaría de Gobernación, la Dirección Federal de Seguridad y, por supuesto, los dirigentes del Batallón Olimpia, que eran gente del Estado Mayor Presidencial. Muchos de estos líderes estudiantiles habrían de vivir algo en común: la cárcel. Son cientos los capturados. 68 de ellos, 68, son juzgados y sentenciados. Lecumberri se convierte en su hogar, la Crujía H en su escuela, su centro de reunión, su único espacio vital. Allí, en los lúgubres pasillos del llamado Palacio Negro, comparten sus sueños y sus miedos, sus esperanzas y sus frustraciones. Pino, ¿cómo vivieron tú y tus compañeros la experiencia de la cárcel? No, pues mira, la respuesta sería muy larga y fueron muchos aspectos, ¿no? Todavía actualmente recuerdo con nostalgia, aunque no me lo creas, algunos momentos, porque vivimos en una especie de un mundo como el Principito, ¿no? Una crujía de 15 metros de ancho y de 50 de largo. Entonces, como el Principito, movías la silla y podías ver todos los atardeceres. Ahí lo curioso es que nunca podías ver uno, estaba invertida la relación. Tuvimos experiencias extraordinarias de solidaridad entre nosotros, de una cotidiana reflexión de lo que nos había pasado, lo que era el movimiento, cómo lo vivimos cada uno de nosotros. Nos enriqueció mucho la imagen del movimiento. ¿Hubo arrepentimientos en algún momento? De ninguna manera, al contrario, dijimos, de aquí salimos a luchar por hacer de este país un país democrático y digno. Hicimos una huelga de hambre de 42 días, extraordinaria la huelga, y el día 1 de enero de 1970, cuando teníamos en huelga de hambre ya 21 días, nos aventaron a todos los presos, a Rafael Jacobo, que agarró la puerta con sus manos para que los presos no entraran, le empezaron a dar de marrazos en la mano, y como el tío no soltaba la puerta, le metieron 8 puntazos, uno en el hígado, hasta que cayó desmayado. Y por el otro lado, pues sí, recuerdo el día que salí, el 9 de marzo de 1971, y se quedaron adentro Gilberto, Raúl, todos mis amigos. Pues salí llorando, en realidad no me quería salir. Y Raúl Álvarez me dijo, te vas porque hay muchas cosas que tienes que empezar a hacer afuera. Esta experiencia que yo te narro fue generalizada para cada uno de los que iban saliendo. La experiencia fue extraordinaria. También teníamos seminarios iba Javier González, por ejemplo, a darnos cursos de álgebra lineal, de ecuaciones diferenciales.
Nosotros mismos hacíamos seminarios de economía política, de sociología, de historia de México, y eso iba enriqueciendo. Teníamos comunas en donde nosotros mismos guisábamos, a cada quien le tocaba un día encargarse de toda la administración de la comuna. Leíamos bastante y hacíamos mucho deporte. Realmente ahí lo terrible era tener 20 años y estar encerrado. Pero torturas, malos tratos, golpes, no los conocimos. Tuvimos un problema que, bueno, fue conocido nacionalmente. Cuando el que iba a ser presidente Echeverría estaba en campaña como candidato del PRI, iba a llegar a la Ciudad de México y nosotros estábamos en huelga de hambre. Había transcurrido todo y ni siquiera habían comenzado nuestros juicios. Por eso mismo iniciamos una huelga de hambre. Esa vez sí nos dieron de palos. Nos trasladaron a todos a Lecumberri y también ahí fue un esfuerzo muy importante por vivir la prisión con toda dignidad y con toda responsabilidad. En la cárcel, algunos escriben sus vivencias sobre el 68, sobre Tlatelolco. Desde los fríos muros de Lecumberri, comienzan así a trazarse en palabras las imágenes de lo ocurrido aquella noche de octubre. Otros diseñan y emprenden nuevos planes de lucha política. Pero todos, absolutamente todos, se preguntan, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que falló? Se habla de que había dirigentes, etcétera, etcétera. Yo diría que la palabra dirigente es mucho. Habíamos representantes que tratábamos de cumplir con los mandatos de las escuelas, usando nuestras mejores formas y maneras para cumplir con los mandatos. Si hubiéramos sido dirigentes, yo pienso que habríamos sabido a dónde ir, qué hacer, cómo negociar, cuándo retirarnos, cómo continuar, pero esto no se dio. Al salir de la cárcel, varios de los líderes del 68 se incorporan a la vida política. Algunos fundan nuevos partidos de izquierda, otros encuentran espacios en las dependencias del gobierno. Muchos más se dedican a la vida académica en México o en el extranjero, y los menos se alejan de toda actividad política. El movimiento del 68 fueron 140 días de lucha permanente, llena de alegría, de libertad, de gusto, pues. ¿Sí? Y el 68 se ha querido, el movimiento se ha querido reducir al 2 de octubre, y eso no se vale. ¿Qué ha cambiado en este país del 68 para acá? Pues mira, la lucha por las libertades democráticas es un continuo en nuestra historia, lo que ha hecho que trascienda el movimiento, no tanto el pliego petitorio, sino esas temáticas que vivíamos, ¿no? La libertad de expresión, te lo repito, todas estas luchas, eso es el continuo de la historia. La particularidad, en el 88 descubrimos que a través del voto también podíamos ganar. El 68 es un llamado de atención de los estudiantes contra los males de una sociedad que debe cambiar. Y es cierto, la sociedad cambió, pero 30 años después también logró atrapar y en algunos casos seducir a través de los círculos del poder a muchos de estos líderes estudiantiles. Toda la imaginación al poder, solían decir. Pero cuando algunos de aquellos jóvenes fueron puestos a prueba, la imaginación les falló. «140 días son suficientes para movilizar a toda una generación, la del 68. Los jóvenes hacen suyas las universidades, ganan las calles, llenan las plazas y los corazones también. Construyen su propio sueño. Todo comienza un 27 de julio, aquí, en el Zócalo. Todo parece terminar un 2 de octubre aquí, en Tlatelolco. En aquellos meses, en aquellos días, miles de estudiantes salen de las aulas y de ahí saltan a las calles. Así surgen los líderes del movimiento. Comprometidos con sus ideales, son jóvenes indignados por la injusticia y la represión, y en muchos casos víctimas directas de una política de Estado dura, sin concesiones.
En este escenario se da la lucha, arañando el cielo de las pequeñas victorias y soportando los macanazos de las derrotas. Seamos realistas, pidamos lo imposible, gritan los nuevos apóstoles del cambio hace ya 3 décadas. ¿Qué ganan y qué pierden con el 68? Estas son sus voces. Ellos son testigos. Pisotean la Constitución, no hay libertad de palabra. No hay libertad, compañeros, de nada. No se fijan quiénes son. Nada más se baja un hombre de un coche negro muy lujoso y da órdenes y entran los tanques, entran al Zócalo, arrasan con lo que tienen. No somos guerreros, somos estudiantes. Eso somos, unos estudiantes, que el pueblo de México sepa que somos sus hijos, somos la juventud. El Consejo Nacional de Huelga está integrado por 250 representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, Chapingo y otras escuelas. Los líderes del 68 tienen entre 18 y 27 años de edad. Algunos son activistas políticos que lo mismo admiran al Che Guevara que a Valentín Campa, y muchos otros son representantes de escuelas y facultades sin militancia política. Todos buscan lo mismo, la posibilidad de un México diferente, más libre, más justo. Y sobre todo, un país que escuche a sus jóvenes y no los calle por la fuerza. Pino, ¿por qué luchaban ustedes en el 68? En primer lugar, Ricardo, ¿luchaban o luchábamos? Bueno, fue una generación, sí, fuimos una generación. Creo que tú estabas en comercio, ¿no? Sí. Entonces luchábamos. Sí. ¿Por qué luchábamos en 68? Luchamos en 68 por tener un sueño que hasta la fecha lo tenemos, de tener un México digno, un México democrático, un México donde se respeten las libertades individuales, las libertades democráticas de todos los mexicanos. Fue un movimiento esencialmente libertario y justiciero. No era un movimiento donde se tuviera la democracia como horizonte, ¿no? Peleando por la democracia. No, si revisan nuestros pliegos, nuestros puntos petitorios, ¿verdad? Nuestro pliego petitorio, verán que no mencionamos a la democracia. La democracia la ejercíamos en las escuelas. Que el movimiento de 1968 dio una auténtica la apertura del ejercicio de libertades democráticas. Una auténtica apertura para los gobernados. Pero al sistema también le sirvió el movimiento de 1968. El sistema comprendió que no podía continuar con un trato tan absolutamente vertical, violento, frente a los gobernados. Lo que hubo en México fue una experiencia muy dramática de decenas de miles de estudiantes que enfrentamos una situación extrema de lo que había sido incuestionado y todavía continúa una política priista, cínica, muy desvergonzada, que festinaba el éxito material más inescrupuloso. El 2 de octubre aquí fue un crimen en el que están comprometidos todos los funcionarios. En Tlatelolco, todo cambia. En Tlatelolco se cavan las tumbas del movimiento. Es el principio del fin. En el tercer piso del edificio Chihuahua, algunos líderes del Consejo Nacional de Huelga. Los demás ya estaban en prisión. En las escaleras, el batallón Olimpia. En las azoteas, los francotiradores. En los accesos, el ejército. En la plaza, la gente, los estudiantes. A las 6 de la tarde se escuchan los últimos Goyas, los últimos Huelums del 68. De pronto, una luz de bengala a manera de señal y las ráfagas de metralla que ahogan la voz de los jóvenes. Yo me encontraba en el centro de la plaza de las Tres Culturas, donde está el Zócalo, cuando de repente vimos que aparece una luz de bengala que sale no del helicóptero. Algunos dicen que salieron dos. Sale del helicóptero y a la salida, cuando empieza a caer esa luz de bengala, que yo lo alcancé a ver,
Inmediatamente empiezan a disparar los guantes blancos que estaban apostados. Yo iba acompañado de varios compañeros de la Facultad de Ingeniería. Uno de ellos me dijo, son pocos, vamos tras ellos. Eran compañeros muy fuertes, muy bien dotados, y corrió hacia ellos. Pero en cuanto vio que empezó a caer la gente, o sea, pero con los guantes blancos empezaron a disparar de una manera indiscriminada. O sea, no le apuntaban a alguien, no. Indiscriminadamente empezaron a disparar. Entonces, en ese momento, un compañero, Igor y yo, lo agarramos y dijimos, vámonos, corramos. O sea, esas son balas de verdad. Había algunos estudiantes armados, por supuesto que sí había algunos estudiantes armados. ¿Se dieron enfrentamientos? Sí se dieron algunos enfrentamientos, y negar esto es también tontería, hipocresía de parte de uno. La gente dice, bueno, es que fueron 350 muertos, o fueron 200, o fueron, el gobierno dice son 38. Yo diría, bueno, son 38, pero santa madre de Dios, son 38. Y resulta que quienes cometieron los crímenes, en particular los que metieron al ejército y nos metieron a nosotros, el CNH y los manifestantes, a esta odiosa, criminal y cobarde trampa que fue el 2 de octubre en Tlatelolco, fue la Secretaría de Gobernación, la Dirección Federal de Seguridad y, por supuesto, los dirigentes del Batallón Olimpia, que eran gente del Estado Mayor Presidencial. Muchos de estos líderes estudiantiles habrían de vivir algo en común: la cárcel. Son cientos los capturados. 68 de ellos, 68, son juzgados y sentenciados. Lecumberri se convierte en su hogar, la Crujía H en su escuela, su centro de reunión, su único espacio vital. Allí, en los lúgubres pasillos del llamado Palacio Negro, comparten sus sueños y sus miedos, sus esperanzas y sus frustraciones. Pino, ¿cómo vivieron tú y tus compañeros la experiencia de la cárcel? No, pues mira, la respuesta sería muy larga y fueron muchos aspectos, ¿no? Todavía actualmente recuerdo con nostalgia, aunque no me lo creas, algunos momentos, porque vivíamos en una especie de un mundo como el Principito, ¿no? Una crujía de 15 metros de ancho y de 50 de largo. Entonces, como el Principito, movías la silla y podías ver todos los atardeceres. Ahí lo curioso es que nunca podías ver uno, estaba invertida la relación. Tuvimos experiencias extraordinarias de solidaridad entre nosotros, de una cotidiana reflexión de lo que nos había pasado, lo que era el movimiento, cómo lo vivimos cada uno de nosotros. Nos enriqueció mucho la imagen del movimiento. ¿Hubo arrepentimientos en algún momento? De ninguna manera, al contrario, dijimos, de aquí salimos a luchar por hacer de este país un país democrático y digno. Hicimos una huelga de hambre de 42 días, extraordinaria la huelga, y el día 1 de enero de 1970, cuando teníamos en huelga de hambre ya 21 días, nos aventaron a todos los presos, a Rafael Jacobo, que agarró la puerta con sus manos para que los presos no entraran, le empezaron a dar de marrazos en la mano, y como el tío no soltaba la puerta, le metieron 8 puntazos, uno en el hígado, hasta que cayó desmayado. Y por el otro lado, pues sí, recuerdo el día que salí, el 9 de marzo de 1971, y se quedaron adentro Gilberto, Raúl, todos mis amigos. Pues salí llorando, en realidad no me quería salir. Y Raúl Álvarez me dijo, te vas porque hay muchas cosas que tienes que empezar a hacer afuera. Esta experiencia que yo te narro fue generalizada para cada uno de los que iban saliendo. La experiencia fue extraordinaria. También teníamos seminarios iba Javier González, por ejemplo, a darnos cursos de álgebra lineal, de ecuaciones diferenciales. Nosotros mismos hacíamos seminarios de economía política, de sociología, de historia de México, y eso iba enriqueciendo. Teníamos comunas en donde nosotros mismos guisábamos, a cada quien le tocaba un día encargarse de toda la administración de la comuna. Leíamos bastante y hacíamos mucho deporte. Realmente ahí lo terrible era tener 20 años y estar encerrado. Pero torturas, malos tratos, golpes, no los conocimos. Tuvimos un problema que, bueno, fue conocido nacionalmente. Cuando el que iba a ser presidente Echeverría estaba en campaña como candidato del PRI, iba a llegar a la Ciudad de México y nosotros estábamos en huelga de hambre. Había transcurrido todo y ni siquiera habían comenzado nuestros juicios.
Por eso mismo iniciamos una huelga de hambre. Esa vez sí nos dieron de palos. Nos trasladaron a todos a Lecumberri y también ahí fue un esfuerzo muy importante por vivir la prisión con toda dignidad y con toda responsabilidad. En la cárcel, algunos escriben sus vivencias sobre el 68, sobre Tlatelolco. Desde los fríos muros de Lecumberri, comienzan así a trazarse en palabras las imágenes de lo ocurrido aquella noche de octubre. Otros diseñan y emprenden nuevos planes de lucha política. Pero todos, absolutamente todos, se preguntan, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que falló? Se habla de que había dirigentes, etcétera, etcétera. Yo diría que la palabra dirigente es mucho. Habíamos representantes que tratábamos de cumplir con los mandatos de las escuelas, usando nuestras mejores formas y maneras para cumplir con los mandatos. Si hubiéramos sido dirigentes, yo pienso que habríamos sabido a dónde ir, qué hacer, cómo negociar, cuándo retirarnos, cómo continuar, pero esto no se dio. Al salir de la cárcel, varios de los líderes del 68 se incorporan a la vida política. Algunos fundan nuevos partidos de izquierda, otros encuentran espacios en las dependencias del gobierno. Muchos más se dedican a la vida académica en México o en el extranjero. Y los menos se alejan de toda actividad política. El movimiento del 68 fueron 140 días de lucha permanente, llena de alegría, de libertad, de gusto, pues. ¿Sí? Y el 68 se ha querido, el movimiento se ha querido reducir al 2 de octubre. Y eso no se vale. ¿Qué ha cambiado en este país del 68 para acá? Pues mira, la lucha por las libertades democráticas es un continuo en nuestra historia, lo que ha hecho que trascienda el movimiento, no tanto el pliego petitorio, sino esas temáticas que vivíamos, ¿no? La libertad de expresión, te lo repito, todas estas luchas, eso es el continuo de la historia. La particularidad, en el 88 descubrimos que a través del voto también podíamos ganar. El 68 es un llamado de atención de los estudiantes contra los males de una sociedad que debe cambiar. Y es cierto, la sociedad cambió, pero 30 años después también logró atrapar y en algunos casos seducir a través de los círculos del poder a muchos de estos líderes estudiantiles. Toda la imaginación al poder, solían decir. Pero cuando algunos de aquellos jóvenes fueron puestos a prueba, la imaginación les falló.